niños y adolescentes pueden pasar sus clases en esta mañana. Los demás aquí proseguiremos con el estudio bíblico. Que Dios les siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes que se encuentran aquí presentes. Gracias a Dios que nos sigue permitiendo el estar aquí reunidos y seguir escudriñando en su santa palabra, seguir alabando también a nuestro Padre Celestial en espíritu y en verdad, así como Él lo demanda de cada uno de nosotros. Es lo único que le podemos ofrecer a Dios, esta alabanza, este fruto de labios, tal y como nos dice su santa palabra. También aquellos que se encuentran vía Facebook Live, que Dios les siga bendiciendo allá en sus hogares, donde quiera que estén, fuera de la ciudad, esperando que se encuentren con bienestar y que puedan seguir escudriñando así de la palabra de Dios. Y vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana con esta clase, con una pregunta en la cual meditaremos: ¿es el bautismo necesario? ¿Es el bautismo necesario? ¿Is baptism necessary? Y vamos a ver algunas de las objeciones que algunos dan acerca de esto, some objections that some people give towards baptism and its necessity. Vamos a ver algunas de ellas, objeciones. Como cuando hemos estado de jurado, parte de un jurado algunos de nosotros, y estamos en la corte y vemos a los licenciados, abogados, presentando su caso, y de repente hace una declaración el abogado, ya sea el testigo, y el otro abogado dice: "Objection, Your Honor", right? Objeción, su señoría, o su honor, su honoría. Y ¿qué clase de objeciones dan algunos para la necesidad del bautismo? Una objeción quiere decir que no estás de acuerdo con lo que has oído o con lo que se ha dicho. Vamos a ver algunas de estas objeciones, pero antes de ello, hermanos, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando Cristo nos habla y nos dice, primeramente, en su santa palabra, el apóstol Juan nos da este testimonio en Juan 8:12, en John 8:12, nos dice esto de Cristo Jesús como la luz de este mundo. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Alguien lo tiene? Juan 8:12, John 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: "Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida". Yo soy la luz del mundo, Cristo les dice. Después de que viene, hermanos, esta intervención de Cristo para salvarle la vida a esta mujer que la habían encontrado en el mismo acto de adulterio y querían apedrearla, y le preguntan a Cristo: ¿tú qué piensas? Y ya sabemos la gran historia que ya hemos hablado, que ya hemos meditado en ella también. Y ya todos se van, todos empezaron a dejar sus piedras. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pues desde el más pequeño hasta el más anciano empezaron todos a arrojar las piedras. Se quedó sola la mujer. ¿Dónde están los que te acusaban?, le pregunta a Cristo. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete, pero ¿qué? Y no peques más. Y es donde viene esta declaración de Cristo. Y vienen los fariseos otra vez: hermanos, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Cristo les dice: yo soy la luz del mundo, right? Y en ello estamos, hermanos, meditando aquí en Juan capítulo 8 versículo 12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará ¿en qué? En tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo nos da la aclaración a todas las preguntas y cuestiones, a todas estas objeciones
objections that they present sometimes. Satanás, sin embargo, en el otro espectrum, el otro lado de la moneda, Satanás, hermanos, es, claro, las tinieblas de este mundo, todo lo opuesto. Satan represents darkness, and he is darkness. Porque todo lo que él habla está basado en ¿qué? Pues en mentiras, ¿o no? Lies. Y es por eso que viene la oscuridad a la vida de la persona que practica el pecado, que se basa en mentiras. Hechos 26, 18, fíjense lo que dice, hermanos, Acts 26, 18. Hechos 26, 18. ¿Qué sigue diciendo? Para que abras tus ojos para que te conviertas de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Cristo declarando, para eso vino Él, para dar la luz a conocer, la luz del Padre. Él la reflejaba en su cuerpo físico, en su vida material, en su vida física. Aprendió la obediencia, dice. Se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Y muerte de cruz. Y nos dice ahí también que él aprendió a ser obediente. Vino a darnos esa luz para que tú y yo, amigos, nos convirtásemos de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz de Satanás, de la potestad de Satanás, a Dios. Estás bajo el poder de Satanás si no has entrado en la luz. Así es la situación de toda persona. Está bajo la potestad de Satanás. Estamos hablando ya de gente adulta, gente que ya tiene conocimiento, no de bebitos, no de niños. Ellos no nacen con pecado. Ezequiel 18:20, Ezequiel 18:20. ¿Y para qué vino también Cristo? Dice, para que reciban, versículo 18, ahí la última parte, por la fe que es en mí, muy importante, perdón ¿de qué? De pecados y herencia entre los santificados. Dios te quiere dar ese perdón de pecados. Y ahí es donde va a entrar, hermanos, la necesidad del bautismo. Entendemos esto, hermanos. También lo declara Efesios 6:12. Fíjense lo que dice Ephesians 6:12. Efesios 6:12. ¿Qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos esta lucha, dice, contra sangre ni carne, sino contra principados. No es una lucha física, es una lucha espiritual y tenemos que estar equipados para batallar, para pelear en esta batalla espiritual. Y Dios nos equipa. Dios nos hace primeramente, nos da el perdón de pecados, que es necesario para que empieces una vida nueva en Cristo, y ahí empieza otra vez en las aguas del bautismo, para poder pelear. Sin esta lucha, sin este perdón de pecados, no tienes el don del Espíritu Santo, y por eso no tienes la manera de pelear contra Satanás. Por eso estás bajo su poder, aunque tú crees que eres libre. A mí nadie me manda, dice la gente, o dicen los jóvenes a veces. A mí nadie me manda, yo hago lo que yo quiera con mi vida. No, estás haciendo lo que Satanás quiere, porque él te da sus dulcecitos para que te conformes y sigas haciendo lo que a tu carne le plazca. No estás haciendo lo que tú quieres. Satanás te está engañando y vives en una vida de mentiras sin Cristo Jesús. Y es por eso que Cristo vino a librarte y a darte esta herencia, como dice aquí también Efesios 6:12, la herencia, hermanos, que Él quiere darte y prepararte para esta lucha que no es contra sangre ni contra carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Es una lucha que peleamos todos los días, no es nada más. Pues el domingo no peleó la lucha, hermano, porque el domingo es día del Señor, pero todos los días, hermanos, aún en el día del Señor, Satanás no nos deja. Gracias a Dios que aquí estamos protegidos de esa, ¿verdad?, intervención de Satanás. Como quiera quiere a veces, y vienen interrupciones, y nos han interrumpido el servicio de alabanza. Muchas interrupciones a través de estos años que hemos estado aquí, bastantes, y Satanás no descansa. Pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos esta bendición de alabarle de esta manera, aprovecharla. Jesucristo, hermanos, y sus palabras iluminan ese camino al cielo. Te da esa luz para que vayas caminando en el camino correcto. En Colosenses 1:13, ¿qué nos dice? Colossians 1:13. Colosenses 1:13. ¿Qué dice? Y el 14 también pueden leer. 13 y 14 de Colosenses 1. El Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Él nos ha librado de esa potestad otra vez, del poder de las tinieblas, porque Satanás es poderoso. Oh, sí. Y Dios le ha dado ese poder, sin embargo, Él lo controla. Dios controla a Satanás. Cristo ya le venció en la cruz. Ese poder que Él tenía de meterse a la gente, aunque la gente no quisiera, de posesionarlos, Dios, Cristo, se lo quitó, muriendo en la cruz. Y es por eso que, gracias a Dios, que tenemos esa bendición de estar bajo la mano poderosa de Dios. Cuando Él te da de su espíritu, estás protegido. No te tienes que mortificar. A lo mejor me hicieron brujería. A lo mejor tiene esas voodoo dolls, ¿verdad? Esas muñecas de vudú y me están pique, por eso me siento mal. Si lo buscas a Satanás, amigo, amiga, lo vas a encontrar. Si quieres adorarle, hay muchos que adoran a Satanás y lo van a encontrar. Sí. Y van a ver que están, ¿verdad?, posesionados por él de esa manera. ¿Por qué? Pues lo andan buscando. Pero el cristiano está protegido, gracias a Dios por ello, por el Santo Espíritu, del cual somos templo nosotros. Y nos ha librado Cristo de esa potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Translated us into the kingdom of his dear Son, en quien tenemos, ¿qué dice? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Otra vez, en las aguas del bautismo tenemos esa redención. Dios paga el precio del pecado. La paga del pecado es ¿qué? Dice Romanos también, es muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es que es vida eterna en Cristo Jesús. Es lo que Dios nos ofrece. Eso nos traslada y nos da esa redención por su sangre, el perdón de pecados. Satanás, hermanos, sigue con sus mentiras. Y hermanos, nos ponen esa nube en nuestros ojos. Como aquellos, ¿verdad?, gente que sufre de las cataratas. Se hacen como nubes y se empieza a ennublar los ojos y ya no ves claramente. Así Satanás en el espíritu te pone cataratas, pero espirituales, para que no veas. Y no nada más eso, te venda completamente también, te ciega. Una venda bien amarrada, bien fuerte, y empiezas a oír el evangelio y Cristo quiere desatarla, y Satanás te pone tropiezos, pone las cosas para que tú tropieces, para que no vengas a escuchar el evangelio de verdad. Tu fe ya está creciendo y va a venir Satanás ahí a meterse para que no te aclarezca esa luz de salvación, ¿right? Pero Dios, si tú quieres, puede hacer que Satanás se vaya de ti, porque Él te limpia primeramente. Si vienes tú con ese corazón contrito, arrepentido de todo lo que has hecho, para buscar esa salvación en Cristo Jesús. Entendemos eso, hermanos, y también en 2 de Corintios, fíjense lo que dice 2:11. 2 Corinthians 2:11. ¿Qué nos dice? 2 de Corintios 2:11.
Tenemos esto otra vez y está hablando, hermanos, a los cristianos ahí de Corinto. Está hablándole a personas que ya han sido bautizadas, que ya han sido añadidas a su reino. Y por eso dice, para que Satanás no gane esa ventaja, an advantage of us, sobre nosotros. No ignoramos que sus maquinaciones. Hablo con mis hermanos y hermanas en Cristo y siempre recordamos eso. Satanás no duerme, hermanos y hermanas, no duerme, no descansa, todo va muy bien y de repente viene la enfermedad, quizás viene una prueba, viene esto, viene lo otro, vienen problemas. Es parte de sufrir también por Cristo todo esto, y es por eso que no nos debemos de desesperar. Decía yo la semana pasada también, recordábamos, estamos bajo las manos de Dios, pero hay que hacer lo que tenemos que hacer, espiritualmente hablando, y dejarle a Dios lo demás. Dios nos da, hermanos, esa gran bendición de no ignorar las maquinaciones de Satanás, siempre estar al tanto. Satanás quiere tomar ventaja, no enojarme con mi hermano o mi hermana en Cristo, no enojarme con mi esposo o con mi esposa por esta situación, no. Satanás es el culpable de todo esto, y claro, si lo dejamos entrar, pues también tenemos culpa nosotros, ¿verdad? Así como Adán y Eva lo dejó entrar. ¿Quién tuvo la culpa? A Satanás. Luego que he dicho la culpa también a Satanás, Eva, ¿o no? La serpiente, ¿qué? ¿Me engañó? Pues sí, pero te dejaste engañar. ¿Tú podías hacer un lado a la serpiente? No, ya hasta le dijo, es que ya Dios nos ha dicho que de todo árbol comeremos menos de este. Hubiera seguido con eso Eva, ¿verdad? Resistiendo al enemigo, pero no, a veces nos dejamos convencer muy fácilmente. Y viene luego con Adán, mira, Mari, ya comí el fruto prohibido, mira, está bien sabroso, cómele. Y hubiera dicho a Adán, Eva, ¿qué hiciste, mi esposa mía? Mi media manzana, dice el dicho hoy, ¿no? ¿Qué hiciste? No. Pero bueno, también más. Si tú dices, Mari, pues a ver, vamos a tratar. En vez de resistir a Satanás, y luego somos culpables, ¿verdad? Pero sí, Satanás, hermanos, no descansa y no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué dice el 4:4 también? 4:4. 2 Corintios 4:4. Unas páginas más después, 4:4, ¿qué dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vino la revelación de este gran misterio por siglos y siglos que estuvo escondido. Viene la revelación, Cristo viene, y el Evangelio estaba aún encubierto entre algunos. ¿Entre quiénes? Dice ahí el versículo 3, fíjense lo que dice el versículo 3. Pero si nuestro Evangelio está encubierto, aún dice, entre los que se pierden, ¿qué? Está encubierto. Los que no quieren que les resplandezca la luz del Evangelio. Porque si tú quieres que te resplandezca la luz del Evangelio, Dios lo hace posible. Si tú abres tu corazón y dejas que Cristo entre, Dios lo hace posible. Pero si no, vas a perderte, dice ahí, ¿verdad? Entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este siglo con letra minúscula? ¿Quién es? Satanás. ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Satanás, letra minúscula, Dios de este siglo cega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Otra vez, ¿por qué? Porque no quieren ellos. Porque no quieren. No porque Dios quiera que ya se pierda esta persona, no. Cristo vino, Dios vino a este mundo para que ninguno se pierda, right? Sino que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento, dice el apóstol Pedro. No queriendo que ninguno se pierda.
pero algunos lo tienen por tardanza, right? So, tenemos esto, hermanos, y gracias a Dios que tenemos esta bendición, right? Pero el que no quiere, hermanos, no le va a resplandecer nada. La luz del Evangelio dice la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. So, las mentiras de Satanás, bien fuertes, y a cuántos no han cegado. El 11.3 también ahí de 2 Corintios, vamos a ver, hermanos, 2 Corintios capítulo 11, más adelante, versículo 3. 2 Corinthians chapter 11, verse 3. Pero tengo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que les decía en el principio, en el jardín del Edén, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, que vuestros sentidos también que sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso es el temor que tenía el apóstol Pablo. Me temo que también les puede pasar a ustedes esto, hermanos de Corinto, porque algunos decían que estaba loco Pablo. Lo consideraban como loco. Pablo es un exagerado, un loco, no sabe ya ni lo que está hablando. Y acuérdense que Pablo tenía una enfermedad también, física. A lo mejor esto también los llevó a decir que era loco. Algunos dicen que era una miopía tan terrible así que hasta los ojos se le volteaban, hermanos, de tan fuerte que era esa miopía, ¿verdad? De la vista. Algunos que era otra enfermedad de migraines, right? De migrañas tan fuertes así, otros que epilepsia, en fin, lo que haya sido. Pero algunos lo consideraban loco. Y por eso dice el versículo 11, capítulo 11, versículo 1, ojalá me toleraseis, 11:1, un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Su esposo es Cristo, hermanos, que no se nos olvide. A veces nos olvida que nuestro esposo es Cristo. Estoy hablando también de los varones. Nuestro esposo es Cristo, Él es el que manda. Sí, tú y yo somos cabeza del hogar, los que estamos casados, pero el que manda es Cristo. Y si no estás haciendo tu voluntad, no puedes decir a tu esposa, esto dice la Biblia, pero si tú no te estás sujetando a lo que dice Cristo, pues de balde eres cabeza del hogar. Tienes que ser un ejemplo. El esposo es Cristo, y a veces nos olvida esto, y por eso dice Cristo que Pablo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ya aún siendo un cristiano, añadido a su iglesia, bautizado, hay peligro. No es una vez salvo, siempre salvo, una vez bautizado, siempre salvo, o el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Tú ya eres salvo, ya luego vamos a juntar unos 100 o 150 a una persona en Facebook, ¿verdad? De los que ponen a veces cosas ahí, ¿verdad? Un representante de las representaciones que hacemos, y puso ahí 110 bautismos o algo así en este río ahí cerca de San Antonio, ¿verdad? No es de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero puso él, anunció, bueno. Pero hermanos, no se trata de vamos a hacer una lista para que haya unos 100 o 150 y entonces ya los vamos a bautizar. ¿Estás dispuesto hoy a hacer su voluntad? Hoy es el día de salvación, no después de que te apuntes en la lista y ya al cabo ya eres salvo, right? Entendemos esto, ¿no? Satanás sigue confundiendo aún en los que dicen que son cristianos, esas religiones creadas por hombres. El diablo, hermanos, ha creado esta neblina de confusión acerca de uno de los más importantes mandamientos que Cristo nos dejó. Y ahí es donde vamos a entrar, al punto acerca del bautismo. El hombre, el diablo, confunde y manda esta neblina de confusión acerca del bautismo.
del mandamiento que Cristo nos dejó. Marcos 16:16, son palabras de Cristo. Mark 16:16. ¿Qué dice ahí, hermanos? Quizá ya se lo sepan de memoria, right? Pero vamos a leerlo como quiera. Marcos 16:16. ¿Qué nos dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. ¿Quién dijo estas palabras otra vez? Cristo. Las está diciendo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estaba dando, hermanos, esa gran comisión antes de ascender al Padre. Y les da este mandamiento, ¿verdad? De algo futuro que iba a venir. En el día de Pentecostés, el establecimiento de su iglesia tuvo que establecerse primero, para que empezara Dios a perdonar los pecados de esta manera. Bajo el Nuevo Testamento hubo otro bautismo que era el de Juan, para arrepentimiento y perdón de pecados también. Pero era ¿para quién? Para los judíos. Judíos nada más. Por eso tuvo que venir este bautismo bajo el Nuevo Testamento. Allá después en el establecimiento de su iglesia, la iglesia del Señor. Hablaba ayer con uno de los representantes, un amigo, ahí está como 6'2", es un anglo, pero a él le gusta andar de mexicano, con los soldados mexicanos, se llama Nelson Keck. Y ya estábamos hablando en la comida en Waterbury después del desfile, y empezamos a hablar algo le preguntaba, y pues, bueno, tú, Nelson, ¿de qué religión eres? Bueno, yo crecí católico bien estricto, ¿verdad? Mis padres, etcétera, etcétera. Después me convertí a los bautistas, ¿verdad? La religión bautista, denominación bautista. Y luego dice, pero pues todas vienen del catolicismo, dijo él. Y yo, bueno, casi estás bien. Todas excepto una, le dije. Y dice, ¿cuál es esa? Pues la iglesia que Cristo fundó en el principio, su iglesia, la que se encuentra donde dice, os saludan todas las iglesias de Cristo, Romans 16:16. Y ya, pues empezamos a hablar más. Y qué bueno, hermanos, que la gente se sorprende. No vienen todas del catolicismo, no. Existió una ya mucho antes, años, centurias antes de que llegó el catolicismo. Ya estaba establecida en el día de Pentecostés, la iglesia del Señor. Como nos dice Hechos 2, ahí todo el capítulo 2 y versículos 40 en adelante también, ¿verdad? Ya había hermanos y hermanas en Cristo y se llamaban cristianos también, después por primera vez allá en Antioquía, ¿verdad? Hechos capítulo 11 también nos habla de eso. Pero bueno, vamos entonces a comenzar, hermanos. Es una oración muy fácil de entender, la que leímos ahí en Marcos 16. Pero ¿por qué hay tantas objeciones entonces? Vamos a ver una de esas objeciones primeramente. Objeción número 1. Marcos 16:16 no debe de ser incluido en la Biblia. Caray. Una de esas existe, hermanos. No debe de ser incluido en la Biblia. No debe estar ahí en primer lugar. Marcos 16:16. Fíjense. Objection number 1, Your Honor. Objeción número 1, Su Señoría. No debe de estar en la Biblia. Pero si leemos, hermanos, Marcos 16 del 9 al 20, no lo vamos a leer ahorita todo eso, pero en sus casas si quieren leerlo también, nos va a hablar, hermanos, de esta gran comisión y cómo Cristo vino a decir estas palabras ahí, ¿verdad? Pero empieza ahí del 9 al 20, donde nos habla en Marcos 16, Mark 16, 9 to 20, y dice el versículo 9, habiendo pues resucitado, ¿qué? Jesús por la mañana, el primer día de la semana,
apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y empiezan las apariciones de Cristo. The apparitions of Christ started. Después de resucitado. Se les empieza a aparecer, hermanos. Aquí la primera vez que se menciona, dice primeramente a quién, a María Magdalena, y nos dice cuál, por si acaso hay alguna confusión. ¿De la que qué dice? De quien había echado ¿cuántos demonios? 7, imagínense tener 7 demonios, hermanos. Si uno ya es problemático, ahora 7. ¡Wow! Y esta mujer siempre le seguía a Cristo, estuvo fiel a sus pies, como otras mujeres también. Como que las mujeres, hermanos, entendieron aún un poco más acerca de Cristo, aún más que los apóstoles, en cierta manera, al principio, ¿verdad? Las mujeres ahí estaban, hermanos, fieles. Un ejemplo para ustedes y para nosotros también, y principalmente para ustedes que son mujeres. Fidelidad. No es que mi esposo es cabeza de luego a veces se lava las manos, hermano. Él es el culpable. No, debemos de ser también esa ayuda idónea, deben de serla ustedes, hermanos. Y fieles, demostrarle al esposo a veces que anda bien torcido, o que dice algunas cosas que dijiste, hermano, qué tonteras salieron de tu lengua. Jorge Chávez, me parece. Y ahí está la mujer fiel. Mira, esto es lo que debemos hacer. Las mujeres ahí estaban, hermanos. Y Cristo empieza a aparecérseles. Y luego viene todo esto, hermanos, y ya sabemos la historia, hermanos, y les da esta gran comisión. Viene después, hermanos, apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, dice. Primeramente, no lo creyeron, claro, los apóstoles. Estaban tristes y llorando, y vienen las mujeres y le dicen que había sido visto por ella y había sido testigo, y dice, no lo creyeron, versículo 11, está hablando de los apóstoles. Qué triste. Eso les hubiera dado ánimo y recordado, sí, ya recordamos que Cristo nos dijo que al tercer día iba a resucitar. Bien tristes. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, ¿qué es? Su incredulidad. Les reprochó, no fue suavecito, no, les reprochó. Mis discípulos dice aquí en la King James, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y sigue, hermanos, esta dureza de corazón desgraciadamente hoy en nuestros días. Le predicamos a la gente y le decimos, es que Cristo dijo esto, de la necesidad de ser bautizados para el perdón de tus pecados, si quieres ser salvo. Y la gente se endurece, así como los discípulos al principio. No creen, incrédulos. No hay necesidad, es más, ni siquiera debe de haber estado aquí este versículo de Marcos 16. Y sin embargo, hermanos, fíjense, de acuerdo a la historia y lo que ha sido descubierto, en Marcos 16, del 9 al 20, se encuentra este pasaje, todos estos pasajes, del 9 al 20 en específico, se encuentra en más de 5,000 manuscritos antiguos. Fíjense, 5,000 manuscripts of old. Wow, ahí se encuentra. Esos manuscritos que se han descubierto, hay muchos demás que se han descubierto de la antigüedad. Acuérdense que había escribas que se encargaban de copiar, ¿verdad?, los antiguos manuscritos, porque ya unos se habían decaído. Empezaban los escribas, antes de que ya se borre todo, empezaban ellos a escribir y a copiar los manuscritos, ¿verdad? Se han encontrado más de 5,000 manuscritos antiguos que datan desde el año 170, fíjense, años Dominum, años de Cristo. Todos son bien antiguos, antiquísimos, podemos decir, ¿verdad? Para los que dicen, no, Marcos 16 no debe de estar ni siquiera en la Biblia, pues ahí está, 5,000 y pico de manuscritos
que datan, ya los han datado, 170 después de Cristo, ¿verdad? Años Domini. Los dos, hermanos, manuscritos que son conocidos, muy conocidos, que a veces omiten este versículo o dejan un espacio ahí en blanco, fíjense, son, uno de ellos es el Vaticanus. El Vaticanus es uno de ellos, omiten. Wow. Pudieras pensar, pues ¿cómo el Vaticanus? Bueno, ya saben de dónde viene. Omiten a veces estos pasajes del Mateo 16, 9 al 20. O a veces también, hermanos, otro de los manuscritos también muy conocidos, hay otro, uno es el Vaticanus y el otro es el Sinaítico. Vaticanus y Sinaítico. El Sinaítico también a veces, hermanos, aparece abajo de la página. Abajo de la página tiene unas abreviaciones y como si la página estuviera, ¿verdad? Estuviera faltando ahí. Y son de los más conocidos, dos de ellos. A veces los quitan. Y es por eso que algunos dicen, pues mira, si estos dos más conocidos los quitan, quiere decir que no debe de estar ahí, porque estos son los más conocidos y tienen mucha autoridad. Vaticanos, ya sabemos de dónde vienen, ¿verdad? De la Iglesia Romana Apostólica y Católica, ¿verdad? Se le llama. Y el otro, el Sinaítico también, que pues ahí se encontró en el monte Sinaí, pues ahí no está, o tiene que ser uno de los más originales, por lo tanto los demás no cuentan. Y los otros 5,000, ¿qué? Pues como quieran, pues al cabo. Mucha prueba de que se escribieron, hermanos. Y el hombre, porque en estos dos, por eso no debe de contar. Qué triste, hermanos, que el hombre a veces así es. Algunos, claro, manuscritos, no estamos diciendo que todos los manuscritos son perfectos, hermanos, hay imperfecciones también. A veces hay omisiones típicamente, ¿verdad? Que no están ahí, o alguna palabrita, alguna letra, etcétera, etcétera. Sin embargo, hermanos, cuando se compara la mayoría de estos 5,000, hay una concisión, ¿verdad? De que hay acuerdo, y todos esos detalles menores se hacen a un lado porque la evidencia, pues ahí está, de la mayoría. A veces la gente también, hermanos, por eso pierde fe en la palabra de Dios y dice, este es un libro escrito por humanos, ¿verdad? Y lo hacen a un lado, el consejo de Dios, así como la ciencia de la Big Bang Theory, que ya acaban, como les decía, de decir, no, las fotos aquí prueban que el Big Bang Theory, la teoría del Big Bang, de la explosión del Big Bang, es falsa. Nada más con unas cuantas fotos. La grandeza de Dios, ¿verdad? Sin embargo, fíjense, estos dos manuscritos, estos datan de los años 400 AD. 400 AD, estos dos muy famosos en la cuarta centuria. Y a veces también, hermanos, omiten otras palabras, otras frases, otros versículos, secciones de la biografía de Jesucristo. El año 400, y estos son más antiguos todavía, es la mayoría de los 5,170 desde, ¿verdad? El año 170, y estos ya llegaron después, en el 400, y decidieron, bueno, esto vamos a omitir. Por eso algunas versiones que ustedes leen, caramba, le faltó esto, ¿verdad? Pues de ahí viene. Hermano, Sí, bueno. ese Vaticano y el Sinaítico lo encontraron en el año 400 o se escribieron en el año 400. Se encuentra el registro de que estaban presentes en el 400 ahí, ¿verdad? Datan, sí. No, después de Cristo. Esto es Annus Dominum. Annus Dominum no es antes de Cristo, no es Annus Dominum, quiere decir en latín es años de nuestro Señor, o sea, después de Cristo. En español, esto es en inglés, bueno, esto es en latín, no es en inglés, es DC, en otras palabras. Nomás que el AD es conocido como mundial, ¿verdad? Es Annus Dominum. Sí,
Sí, tenían récord de que ahí estaba. Sí, ya datan desde vienen a encontrarse con esta, que aquí están estos, ¿verdad? Pero esto es algo, como les digo, ya son más después, ¿verdad? Y 170 es más, todavía datan de esos años, que es más antiguo todavía que el Sinaítico y que el Vaticano. Y pueden ustedes hacer, hermanos, más investigaciones en su tiempo, pero al último, hermanos, es qué tanta fe tienes en Dios y en lo que dice su santa palabra. Eso es lo grandioso, hermanos, de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pueden seguirse encontrando más y más pruebas, como las fotos que nos han dado, pero al último del tiempo, ¿verdad? ¿Vas a creer en lo que dice la palabra de Dios o no? ¿Te vas a convencer por el evangelio que fue predicado, que es tan simple, ¿verdad? Algunas de estas omisiones que les decía, por ejemplo, la oración de Cristo, the Lord's Prayer, es omitida algunos de estos manuscritos. También Juan, el capítulo 8, lo hacen a un lado, Juan 8. La ascensión de Cristo, que se encuentra en Lucas 24:51, Luke 24:51, también la omiten estos manuscritos, ¿verdad? Y algunos capítulos enteros del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de esto, hermanos, entonces vemos el propósito de Satanás. Ya para terminar, les voy a dejar con este pensamiento. El propósito de Satanás es poner en duda la veracidad del Evangelio. Y algunas versiones de la palabra de Dios, hermanos, tristemente es lo que han hecho, omitiendo algunos capítulos enteros, algunas palabras, y claro, algunos hasta cambian totalmente, tal como los testigos de Jehová, que le cambian Juan 1:1 y otros muchos más versículos que cambian lo que dice la palabra de Dios. ¿En quién vas a creer tú, amigo, amiga? Satanás quisiera que Marcos 16:16 estuviese fuera de la Biblia, pero el Espíritu Santo lo puso ahí y lo tenemos como algo, hermanos, que nos fue dejado, al igual que el demás evangelio que tenemos ya registrado en la palabra de Dios. ¿A quién le vas a creer? Como preguntaba yo esa vez de la teoría del Big Bang y todo eso. ¿Le vas a creer a la ciencia o vas a creerle a Cristo y a su santa palabra? Es nada más una de las objeciones, más tenemos más, pero vamos a dejar hasta aquí. Después seguiremos con más objeciones de la palabra de Dios, especialmente de Marcos 16:16. En esta mañana te hacemos la invitación, amigo, amiga. ¿Quieres tú? ¿Ya tienes esa fe suficiente para empezar una vida nueva en Cristo? Para creer que Jesucristo fue resucitado al tercer día, tal y como lo testifican los evangelios, que se le apareció a mucha gente en esos 50 días que anduvo antes de ascender al Padre, que anduvo aquí en la tierra, antes del establecimiento de su iglesia. ¿Tienes esa fe que ellos tuvieron en aquel día de Pentecostés, hace ya casi 2000 años? Si ya tienes esa fe suficiente para aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Señor, y que quieres tú empezar una vida nueva en Cristo y ser bautizado o bautizada tal y como Cristo lo ordenó, ¿por qué no nos contactas para que Dios haga este deseo en tu corazón una realidad? Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte. Dios les bendiga. God bless you all.